Sean bienvenidos, soy el pastor Julio Daniel Vega y quiero invitarlos para que oremos y pidamos al Señor que a través de su palabra bendita el Señor hable a nuestros corazones. Allí en casa les invito a inclinar su rostro y orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio que tú nos das de recibir, Señor, el mensaje de tu palabra, el mensaje de tu corazón a través de la Santa Biblia, el perfecto tesoro de instrucción que sin mezcla alguna de error, tú, Señor, has dejado para nosotros con la inspiración de tu Espíritu Santo, y que es nuestra única regla, nuestra única norma de fe y práctica. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo ponga tu palabra bendita en nuestros corazones y que hoy tu Espíritu Santo dé respuesta a las inquietudes de nuestro corazón. Especialmente te pido por aquellos que sienten que en cualquier instante, tal como esta pandemia, todo nos puede ser arrebatado. Y te pido también por aquellos que sienten que todo su trabajo ha sido en vano. Habla, Señor, por tu Espíritu Santo al corazón de cada uno y hazle ver que tú recompensas y remuneras por tu misericordia. Recompensa y remunera, Señor, en la vida de todo aquel que escuche este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues soy el doctor Julio Vega, soy pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva y soy psicólogo clínico del Hospital Star Médica. Y te lo cuento porque hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el estudio de las emociones y sentimientos que son destructivos en la vida del ser humano. Estamos hablando en estas conferencias bíblicas del tema fe para una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque la nueva normalidad nos impone una fe o la necesidad de una fe, nos impone la necesidad de una fe más firme y al mismo tiempo más inteligente. La nueva normalidad nos llama a desarrollar nuevas competencias, nos llama a desarrollar nuevas capacidades y por supuesto dentro de ellas están las capacidades y competencias de la fe. Y bueno, el mensaje de hoy se llama Dios te recompensa y remunera por dos razones. La primera, porque es una promesa divina. Y la segunda, porque desde el análisis psicológico se sabe que hay muchas emociones destructivas, muchos sentimientos nocivos, pero los más destructivos de todos, sin duda, son dos. Son dos dardos que cuando llegan al corazón humano lo inutilizan y a veces hasta lo derrumban. Son dos dardos. El primero es una sensación de fragilidad. Cuando vienen cosas como la pandemia, que llegan de modo abrupto, que llegan de modo sorpresivo, generan en el ser humano una sensación como de que en cualquier momento podría venir otra situación y despojarnos de lo que amamos. Déjenme contarles que hace 11 años yo sufrí un síncope cardíaco y obviamente fue abrupto, de súbito, sin aviso. Yo estaba incluso dirigiéndome a un grupo de personas y frente a ellos yo caí víctima de ese síncope cardíaco. Obviamente nadie esperaba algo así y yo recuerdo cuando estuvimos con el cardiólogo que mi hija Jessie le preguntó esto directamente: doctor, ¿y qué posibilidad hay de que esto que le pasó a mi papá se repita? La respuesta del cardiólogo, a fin de cuentas un profesional, pues fue así de profesional y de directa. Las posibilidades son muchas.
tal como le pasó. Le puede pasar en un rato, le puede pasar mañana, le puede pasar en 8 días. Esto puede volver a pasar. Si se dan las mismas condiciones que tuvo, pues puede volver a suceder. Y yo recuerdo que salimos y en especial yo desarrollé un sentimiento de fragilidad, una sensación como de que en cualquier momento esa amenaza que yo no sabía que existía podía cernirse sobre mí y despojarme. Ese es el primer sentimiento, la primera emoción demoledora en el corazón humano, porque te hace sentir no solamente vulnerable, sino a expensas, inerme ante lo que te amenaza. Es terrible. Y el segundo dardo que llega al corazón y lo consume es la sensación de sentir que trabajamos y trabajamos y todo es en vano. De que nuestro trabajo, pues, nuestros esfuerzos no tengan ninguna recompensa, ninguna remuneración propiamente dicho. Y por esa razón, vean en la primera hoja de mensaje, en la página 1, vean en Isaías 40 lo que Dios dice. A mí me encanta por la forma tan plástica en que Dios nos llama a oírlo, a creerlo, a vivirlo. Dice el Señor: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, predicador, predicadora, súbete sobre un monte alto. Dios quiere que esto se escuche en todas partes. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, predicador, predicadora. Levanta esa voz, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que, 1, su recompensa viene con él, y 2, su paga delante de su rostro. ¿Ven qué hermosa es la palabra de Dios? Está diciendo justo que Dios suplirá esas dos grandes necesidades que se presentan cuando la realidad cambia abruptamente. Cuando la realidad cambia abruptamente, no tenemos tanta capacidad de adaptarnos. Miren, la capacidad del ser humano de adaptarse a nuevas condiciones es altísima. La capacidad de sobrevivencia que Dios dio a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, es altísima. Pero hay dos dardos que taladran el corazón humano. El primero, sentir que lo que tiene le puede ser arrebatado en un instante. Esa es una sensación que te puede llevar a un verdadero drama interior. Y la segunda, sentir que trabajamos y trabajamos y todo es en vano. Son dos emociones y dos sentimientos, porque se presentan de las dos maneras, aunque son diferentes, que consumen la vida humana. Y Dios tiene una respuesta, pero una respuesta rotunda. El Señor dice que la recompensa de Dios viene con él. ¿Qué es la recompensa? La recompensa es devolver lo perdido. Eso es la recompensa. Técnicamente hablando, si vamos al lenguaje en su denotación, no solo en su connotación, sino en su denotación, vamos a ver que recompensa es devolver lo perdido. Dios está prometiendo que Él va a devolvernos lo perdido. Muchos de nosotros en esta pandemia no hemos perdido poco. Hay quienes han perdido a un ser querido, que esto es lo más doloroso. Hay quienes han perdido salud, hay quienes han perdido un trabajo, hay quienes han perdido una oportunidad de vivienda que estaba ya a la mano. Hay quienes han perdido clientes, hay quienes han perdido nivel económico, en fin, hemos perdido todos. Dios promete recompensa, devolver lo perdido. Y lo segundo, Dios promete paga para el esfuerzo, para el trabajo. No sé cuántos de ustedes, pero llegamos a sentir que
que el trabajo que hagamos de todos modos no va a servir de nada, sobre todo escuchando las últimas noticias de los rebrotes de la pandemia. En Francia, ahora con toque de queda. En Inglaterra, con prohibición de las reuniones familiares incluso. En los Estados Unidos, con rebrotes que al parecer por el periodo electoral no les están importando mucho, pero pues que van a tener consecuencias. Y en México, sin poder pasar al prometido semáforo verde. En el Estado de México, por ejemplo, seguimos en naranja. Aunque ya miramos la vida cotidiana como normal, pero no, es una negación en la que estamos cayendo. Y si seguimos en ella, podríamos tener un rebrote tremendo. Porque, por ejemplo, en Europa están teniendo hoy número de contagios mucho más altos que los que tenían por día en febrero y marzo cuando mandaron a todos a encerrarse. Imagínense lo que puede pasar. Entonces, Dios en un ambiente así dice: súbete sobre un monte alto, predicador, predicadora, pastor, pastora, súbete a anunciar, levanta fuertemente tu voz. Dios no quiere que estas palabras yo las comparta con tono suave, quedo. No, Dios quiere que levante fuerte la voz, que no tema en decir esto. El Señor traerá recompensa y traerá paga, remuneración. ¿Y saben? El Señor lo dice porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe lo difícil, lo tremendo que es esto. Estas palabras que Dios nos da, las vemos en la palabra de Dios. En Jeremías 31:16 dice la palabra de Dios que hay salario para nuestro trabajo, que no será en vano, que Dios nos está mirando, que Él mira nuestra fe, nuestro esfuerzo de mantenernos creyendo en medio de una condición tan adversa. Y dice el Señor: hay esperanza para tu trabajo, hay salario para tu trabajo y hay esperanza para tu porvenir. Debemos creer que Dios puede restaurar las cosas, recompensarnos y remunerarnos. Y miren, tomen la página 2 de sus hojas de mensaje y ahí van a ver el momento en que Dios le promete esto a una joven. Estamos en Ruth capítulo 2, versículos 10 al 12. Déjenme contarles de esta joven. Miren, esta era una joven que no era israelita, ella era moabita, o sea, era extranjera. Y ella vivía en Moab muy tranquila, hasta que vio llegar a una familia que no sabía ella que iba a transformar su vida, porque esta familia, formada por el papá, que se llamaba Elimelech, por la mamá, que se llamaba Noemí, y por sus dos hijos, que eran Malón y Kelión, eran una familia, llegaron con mucha bendición allá a Moab, a poner tierras, a comprar ganados. ¿Por qué? Porque Elimelech era un hombre muy bendecido, tanto que su esposa, que se llamaba Noemí, su nombre significaba placentera. ¿Saben por qué? Porque era una mujer alegre. Ella siempre andaba cantando este canto que les canté hace rato. El corazón alegre constituye un buen remedio. Un buen remedio es el corazón alegre. No, esta mujer, pues imagínense, se llamaba Noemí, que significa placentera, feliz. ¿Y cómo no iba a estar feliz? Su esposo Elimelech era un hombre próspero. Sus hijos pues iban a heredar todas las tierras, todos los ganados, todos los sembradíos. Eran una familia muy bendecida. Y bueno, resulta que uno de los hijos
enamora a esta joven moabita, que era muy hermosa, y además una mujer maravillosa también en su interior. La enamora y pues ella así fue como conoció del Señor. ¿Por qué? Pues porque a la hora que iban a comer, ella veía que ellos daban gracias, que ellos hacían la oración judía. Te damos gracias, Señor, que nos das del fruto de la tierra. Así empieza la oración judía por los alimentos. Y bueno, pues ella veía que ellos oraban. Ella veía a Noemí siempre cantando el corazón alegre. Y pues su esposo le hablaba mucho del Dios de Israel. Pero el problema, ¿saben cuál era? Que ella estaba aprendiendo de una manera plana la fe, como muchas veces nos la quieren enseñar. Recibe al Señor y todas las bendiciones del cielo vendrán a ti. Y pues quién no para ahí rápidamente las manitas, ¿no? Pero es una visión plana, por no decir miope, o peor aún, no pensar que hay malas intenciones. A veces es muy plana esa visión. Es una visión que muchos tenemos. ¿Por qué? Porque Ruth, que era esta moabita, esta jovencita, pues ella veía, pues que sí, ¿verdad? Dios guarda a su pueblo, porque miren nomás cuánta bendición en Elimelec, en Noemí, en sus hijos. Ella oía que el Dios de Israel daba provisión y sustento, y ella decía, vaya que sí da, porque veía una familia bendecida. Pero ¿qué sucede cuando las cosas cambian? Porque cambiaron. Sucede que vamos a tener que creer lo que Dios le prometió a Ruth. Véanlo ahí en Ruth 2:12. El Señor recompensará tu obra y tu remuneración será cumplida de parte de Dios. O sea, vas a tener que aprender que la fe no es tan plana y tan simple. Que la fe real, lo que se vive en el día a día, demanda una comprensión más alta de Dios, más alta que la de alguien que siempre nos da una comprensión del Dios que a veces nos prueba, nos confronta, nos hace crecer, pero en medio de dura aflicción. Y se los digo porque si vamos a la página 1 de nuestras hojas de mensaje, vamos a ver qué sucedió en Ruth capítulo 1 versículo 3. ¿Cómo llegó esta nueva normalidad, dolorosa por demás, a la vida de Noemí? ¿Se acuerdan? La que se llamaba placentera. ¿Cómo llegó a la vida de Ruth, la jovencita moabita que estaba impresionada y convencida de que el Dios de Israel guardaba a su pueblo? De súbito, dice la palabra de Dios, que murió Elimelec. Primer golpe, murió el esposo de Noemí. Y ella se quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ese dolor tan grande de la muerte de Elimelec, como sea, lo resistieron. Pero después lo que ocurre es terrible, porque ¿qué ocurre? Dice que mueren también Malón y Kelión. Y lean, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí tiene una nueva normalidad enfrente, pero una nueva normalidad, creo yo, muchísimo más dolorosa que la que tenemos hasta hoy tú y yo. Porque ella no solamente tenía el problema de falta de dinero, de falta de trabajo, ella tenía el dolor incomparable de la muerte de sus hijos.
Nosotros nunca debemos juzgar las reacciones de otros ante el dolor, porque el dolor no se puede compartir. El dolor se experimenta, se vive, y por más que tú digas, yo trato de comprenderte, jamás lo podrías hacer. Yo no tengo, y le pido a Dios, terminen mis días sin la vivencia de ver morir a uno de mis hijos. No tengo esa vivencia y le pido a Dios no tenerla, que el Señor me llame a su presencia sin haber vivido ese dolor. Pero cuando leo que ella perdió a sus hijos, entiendo la actitud negativa que tomó ante una realidad negativa. Dice en Ruth capítulo 1 verso 19, léanlo. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Anduvieron errantes, anduvieron por los desiertos. Noemí, que era la que se llamaba placentera antes, y su nuera Ruth. ¿Qué pasó con la otra nuera? Orfa. No, pues Orfa se fue. Se fue, tomó el consejo de Noemí, le dijo, vayan y busquen un marido, porque una mujer sola era una mujer víctima de todo tipo de abusos en esos tiempos. Entonces Noemí les dijo, yo ya no tengo hijos, vayan y busquen un marido. Y Orfa dijo, bueno, pues me voy. Pero Ruth había creído en el Dios que le presentó Noemí, Elimelec, Malón y Kelión. Ella creyó en él. ¿Y ahora qué iba a pasar? Lo que está sucediendo en muchos, que apenas truenan los cielos con relámpagos, se anuncia tormenta y lo primero es abandonar. ¿Saben qué le dijo Ruth a Noemí? No, suegra, yo no la dejaré. Su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Ustedes dirán, bueno, al principio qué fácil creer en ese Dios, ¿eh? El Dios que prospera, el Dios que cuida a su pueblo. Pero ¿cómo creerlo ahora que eran unas parias, unas indigentes, que había muerto Elimelec, Malón, Kelión, que Orfa se había ido? Ahora eran dos mujeres caminando pegadas en los caminos. Y dice la palabra, sigan leyendo, que llegaron a Belén y toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Toda la ciudad se conmovió. O sea, ¿qué se necesitará para que al verte la gente se conmueva, le duela? ¿Qué necesitará? ¿Cómo deberán venir de andrajosas las ropas? ¿Qué tipo de rostro enjuto deberás traer para que la gente diga, ay, qué triste, qué dolor? Incluso algunas la desconocían. Decían, dice el verso 19, ¿no es esta Noemí? Imagínense el dolor que debe haber para que haya un cambio hasta físico. Imagínense para que ustedes dijeran, oye, ¿no es el pastor este guapito de Agua Viva? A ver, velo bien. No, creo que se parece. No, sí es. Pero ya no canta. El corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Qué se necesita para que en serio ustedes llegaran a decir, creo que no es el pastor Vega? No, sí es. Pero está totalmente deshecho. Y miren que sí estaba, porque verso 20, cuando decían, Noemí, ¿eres Noemí? ¿Eres Noemí? Dice el verso 20 que ella les respondía hacia la gente, así en las esquinas, que le decían, ¿eres Noemí? ¿Noemí? Ella le respondía, no me llaméis Noemí, placentera, alegre, llamadme Mara, amargura. Y sé que hay gente que puede decir, pues pastor, qué mala actitud.
No cabe duda, una actitud debe ser positiva. No juzgues jamás, y menos el dolor de los demás. Porque es cierto, lo que a unos los abate, a otros puede parecerles cosa de poca monta. Pero no debes juzgar. Gálatas 6:1 dice muy claro: si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois tan espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Es muy fácil ver el dolor de los demás y decir, no, lo que necesitas es tomar una actitud positiva, Noemí. Pero solo Noemí y Dios sabían lo que ella traía en su corazón. Ella decía, ya no me llame Noemí, le dolía que le dijeran Noemí, porque Noemí significaba alegre, Noemí significaba placentera. Ella decía, llámenme Mara, porque Mara significa amargura. Y su dolor traía dedicatoria. Decía, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella no decía, no, pues la de malas. No, ¿qué crees que me tocó una mala racha? Ella decía, fue Dios quien me lastimó. Decía, yo me fui llena y ahora el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, placentera? Ya que el Señor ha dado testimonio y es el Todopoderoso el que me ha afligido. Todo esto, no lo olviden, lo escuchaba una jovencita que iba a su lado, una nueva creyente, como decimos en las congregaciones, una jovencita frágil en su fe. ¿Ustedes se imaginan? Cuánta decepción, pero pudo más el amor, la comprensión, el respeto al dolor. Porque sí, Ruth podía haber dicho, suegra, discúlpeme, no la entiendo. Usted me enseñó a creer en el Dios de Israel. Usted me cantaba salmos. Usted traía alabanzas. Usted siempre me estuvo hablando de Dios. Mire, su hijo, mi marido, él me enseñó a orar, a dar gracias por los alimentos. Suegra, discúlpeme, pero a mí me destroza el alma ir junto a usted oyendo tanta amargura. Pero el amor de Ruth para su suegra, como dice la palabra, superó muchos pecados, cubrió muchos pecados. El amor, el respeto al dolor, el decir, ¿quién soy yo para juzgarla? Ruth no sabía lo que era ver morir a un hijo. Ruth no sabía lo que era haber sido tan bendecida al grado de que sus padres le llamaron Noemí, placentera, y ahora estar en esa nueva normalidad con tanta necesidad. Ruth mejor se concentró en una cosa, en no perder su fe, la fe que había aprendido apenas, quizás poquita, pero ¿qué dice el Señor? Que si nuestra fe es como un grano de mostaza, que es pequeño, pero es verdadero, entonces nosotros veremos la gloria de Dios. Eso dice el Señor. Y miren la lucha interior de Ruth. Vayan a Ruth capítulo 2, versículo 1. Voy a leer para ustedes. Tenía Noemí, la suegra, un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelec. Elimelec fue el suegro que murió, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes, suegra, ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Lo voy a explicar. Ellas llegaron en el tiempo de la cebada. ¿Saben qué era la cebada? Un alimento barato. Llegaron en un tiempo difícil, no tan difícil como el que ellas vivieron, pero también otra nueva normalidad muy dura. Era el tiempo de la cebada. Y entonces, ¿qué hacían los hombres ricos como vos?
Bueno, ellos tenían sus sembradíos, sus campos, y entonces iban sus empleados, sus obreros, sus viñadores, sus segadores, los que trabajaban ahí, vamos, iban quitando toda la cosecha, todos los racimos o espigas, obviamente todos los buenos, pero ningún judío, porque así lo dictaminaba la ley de Moisés, debía ser tan mezquino de quitar todos los racimos. Eso lo decía la ley de Moisés. No debes quitar todos los racimos, no seas mezquino, no seas miserable. Tienes siempre que dejar los racimos, vamos a decir los que ya no están tan bonitos, las espigas que no están tan doradas, déjalas para que los pobres tengan alimento. Y eso era una práctica en Israel. Hagan de cuenta que los segadores, los que cosechaban, los trabajadores, iban con sus herramientas ahí caminando, y detrás de ellos venían, vamos a decir en lenguaje moderno, como pepenadores, que venían atrás, pues ya recogiendo lo que dejaban. Era la ley de Moisés. Si uno de esos pepenadores, de esos parias, de esos hambrientos, tomaba de los racimos de adelante de los segadores, eso era robo y por lo tanto iba a tener consecuencias. Si tomaba de lo que traían los segadores, evidentemente era robo, pero si tomaba de las ramas o de los arbustos o de las plantas, una vez que habían pasado los segadores, no había delito. Eso era para los pobres. Y entonces Ruth le pidió a su suegra Noemí. Vuelvo a leerles, es Ruth capítulo 2, versículo 2. Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, le estaba diciendo: yo respeto su dolor, suegra, pero no vamos a sobrevivir. O sea, guardando ese enojo, guardando ese dolor, nos vamos a morir de hambre. Deme permiso, suegra, de que yo vaya y recoja detrás de los segadores. Ella sabía esa costumbre y sabía que ella podía ir junto con los parias, con los desposeídos. Pero quiero que se imaginen la condición de esas personas. Eran personas en verdad pobres, en verdad sin ninguna cosa. Ellos tomaban pedazos de semillas para medio comer. Y Ruth decidió caminar allí. Cuánta humildad, ¿no creen? Y esta nueva normalidad nos va a demandar humildad. La verdad es que nos guste o no, y mejor que nos guste, vamos a tener que hacer cosas que no hacíamos, tocar puertas que no tocábamos, generar clientes que no teníamos. Vamos a tener que aprender a relacionarnos incluso de otras maneras, sabiendo que en este momento hay una sensación como de que cada persona que se te acerca es un posible contagio. Y esto genera como una predisposición negativa del uno al otro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quedarnos a morir como quería quedarse a morir Noemí? No, tendremos que hacer lo que hizo Ruth. ¿Saben por qué? Porque Dios remunera el trabajo, porque Dios se agrada, porque su palabra muy claramente dice: el que no trabaja, que no coma. Lo decía el apóstol Pablo. Pero al buey que trilla no le pongas bozal. Dios lo va a bendecir. Dios se agrada del buey que trilla, que se esfuerza. Pero él decía: el que no trabaja, que no coma. Necesitamos luchar. Y tú me dirás: pastor, pero ya no está mi condición, tampoco la mía. Pero tenemos que luchar en esta nueva normalidad, en estas nuevas condiciones. Ruth tuvo que ir detrás de los segadores. Y dice la palabra de Dios que Booz, pues viéndolo
viendo a ella y sabiendo que no era de su pariente, Noemí, le dijo, mira hija, haz una cosa. Si te da sed, tienes permiso de ir a tomar agua de la que toman los segadores. ¿Cómo creen que tomaban agua los segadores? O sea, los trabajadores del campo de aquellos años. ¿Creen que llevaban su termo de Starbucks? ¿Con el logo y todo? ¿La sirenita y todo eso? No. Había unos barriles por ahí con agua. ¿Y qué hacían? Pues había alguna jícara, alguna choma. Y ellos entonces tomaban la choma, la jícara, y la aventaban ahí sobre el agua. Y Ruth, tan hermosa, tan digna, tenía que ir y le dijo Booz además, y también júntate con mis criadas, acércate a ellas que también te ayuden. Criadas. Y Ruth, sí, Señor. Pero no era un sí, Señor, a vos, era un sí, Señor, a Dios. Era el aceptar que hay una nueva normalidad y que vamos a tener que romper mucho orgullo, mucha vanidad. Miren, yo doy gracias a Dios por madres como la mía, que rompieron orgullo, vanidad y que vendieron comida en la calle o que ofrecen zapatos, que van puerta por puerta, que llaman a sus amigas, que publican en WhatsApp ventas. Doy gracias a Dios por cada persona que dice, pues sí, me da un poquito de pena, pero mira, ya con lo que vendimos, pues la primer ganancia es que ya comimos nosotros de allí. Esa es la primer ganancia. La segunda, bueno, pues si hay algo más de ingresos. ¿Cuántos lo estamos haciendo? Pero ¿cuántos otros? No. Es que antes de la pandemia yo era esto, yo era aquello. Eres lo que eres hoy. Y tienes que aprender a luchar con la bendición de Dios hoy. Y para Ruth, el tomar agua de ese barril, de esa choma, jícara, con baba de segador, era la bendición de Dios. O morir de sed. Y lo que le alcanzaban a dar las criadas era bendición de Dios. E ir detrás de los segadores recogiendo pequeños granitos, ya medios pachichis que dejaban, era la bendición de Dios. Tenemos que trabajar con la bendición de Dios. No podemos nosotros esperar un mundo ideal. Y algo muy importante, no pierdas tu dignidad. Porque no te estoy llamando a humillarte, no. Te estoy llamando a ser humilde, que es diferente a humillarte. Conservar la dignidad, eso es aparte de la humildad. Uno puede ser humilde y al mismo tiempo conservar su dignidad. Miren, algo que le gustó mucho a Booz fue que ella nunca dejó de ser digna. En Ruth 3 dice así, verso 8, Ruth 3:8, dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, fíjense qué bendición le dio, bendita seas tú del Señor, hija mía, porque has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, porque no fuiste en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Saben? Vos era viejo y los viejos tenemos experiencia. Y vos sabía que lo más seguro es que esa pobre muchachita fuera seducida por alguno de esos parias o de los segadores. Ella era hermosa, Ruth era hermosa. Una rosa en medio de tantos espinos. ¿Se imaginan cuando ella llegaba a tomar del agua de los segadores? ¿Cuántos acomedidos
se habrán presentado y haciéndose los graciosos, o cuántos queriéndose pasar de la raya y viendo a ver qué encontraban, y ella se mantuvo digna. Qué fácil es ser digno en un ambiente propicio, pero esta es la hora de ser dignos, porque bien dicen los antropólogos que en estos tiempos de calamidad lo mejor y lo peor del ser humano se asoma. Y Dios nos llama a conservar la dignidad. ¿Saben qué le dijo Booz a Ruth? Le dijo: ahora pues, es el verso 11, no temas, hija mía, yo haré contigo como tú dices, pues toda la gente sabe, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Qué hermoso! La imagen que tenían todos y que seguramente Ruth se la ganó es una mujer digna, con ella no te metas. ¿Saben qué le costó? Le costó pues arriesgarse a lo mejor a que los parias que iban ahí la echaran, pero no con tal de comer, ella iba a perder su dignidad. Así que ella supo ser humilde, recoger espigas del suelo, supo ser humilde, beber de una jícara, pero al mismo tiempo mostrarse como una mujer virtuosa que ponía un alto, que no iba a venderse, que no iba a prostituirse. Y eso Dios lo bendijo. De repente escucho a personas que hablan de la bendición de Dios como si la bendición de Dios fuera muy simple. Y hasta le dan así la fuerza. Dios te bendecirá. Tú pon tus manos, extiende tus manos y Dios te bendecirá. Yo la mayoría de las veces escucho a personas queriendo manipular, queriendo con fines que solo Dios sabrá, o a veces también nosotros sabemos, hacer que la gente lo siga y escuche eso que resulta más sencillo que la verdad bíblica. Porque la verdad bíblica no nos enseña que sea tan simple. Miren, en la página 2, al final, en el mero final, les puse varias citas que nos enseñan cómo bendice Dios. Por ejemplo, en Job 15:31, la Biblia nos dice que el Señor tiene al iluso como una persona buscando vanidad, y que el iluso al final tendrá esa recompensa, una vana ilusión. Muchas personas viven queriendo escuchar palabras dulces, no las verdades de Dios. Y hay personas que sacan provecho, llenan iglesias, logran ingresos, diciéndonos las verdades que nosotros queremos escuchar. Todos los comunicadores, entre ellos yo como conferencista, sabemos lo que la gente quiere escuchar. Cuando yo llego a una empresa, si no lo sé yo, el director me lo dice. Pero con la palabra de Dios no. Con la palabra de Dios no. No estamos aquí para predicar lo que tú quieres escuchar. Estamos aquí, y espero que tú estés aquí, para decir: pastor, abra la palabra de Dios y dígame qué dice el Señor. Y lo que dice Dios en Job 15:31 es que si tú eres un iluso y solo estás esperando vanidad, superficialidad, una vida barata y una fe barata, esa será tu recompensa. Dice en el Salmo 10:14, por ejemplo, que Dios mira el trabajo. Dios mira el trabajo. Dios ve tu esfuerzo. O dice en el Salmo 18:24 que Dios recompensa conforme a tu justicia. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Porque obviamente
la verdad es que uno oye esto y uno dice, ay no, pues entonces ya se acabó. A mí me gustaba más el otro predicador, el que decía, extiende tu mano y vendrá la bendición. Mírala, 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 ya está cayendo la bendición. Mírala, mírala, mírala. Yo también quisiera mirarla así. ¿Quién no? ¿Pero qué quieres? ¿Ilusiones vanas? ¿Manipulación? ¿O quieres la verdad de Dios? En la verdad de Dios, Salmo 18, 24, dice que Él recompensa conforme a tu justicia. Y si tú y yo no vemos justicia en nosotros, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nunca quieras que Dios te bendiga con las manos embarradas de lodo. Nunca pidas eso. Sería tomar a Dios como alguien que no sabe o que solapa. A ver, dime, ¿así estás tomando a Dios? ¿Como alguien a quien tú puedes engañar? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿El Dios de verdad? El Dios de verdad lo sabe todo. Y Él te va a recompensar conforme a tu justicia. Proverbios 11:31. Agárrense de esa palabra. Dice la Escritura que el Señor nos va a recompensar en esta tierra. Qué bonita promesa, ¿eh? El justo verá recompensa en esta tierra. No solamente en el cielo, en esta tierra. Proverbios 13:13. Dice la palabra de Dios que Dios recompensa al que cumple los mandamientos. ¿Lo ven? ¿Qué te dijo el otro? Pues te dijo lo que querías escuchar. Que estire las manos y mira si se te van a llenar de bendición. No, eso no dice Dios. Dios dice que Él te va a recompensar si tú vives en los mandamientos suyos. Y en Proverbios 24:14 Dios dice algo muy franco. Tú verás recompensa si tienes sabiduría, por supuesto. Eres una persona que se deja burlar, que se deja mentir, que se deja manipular. Créanme, a mí me impresiona ver que todavía hoy haya personas que se dejan engañar por este tipo de parloteros y manipuladores. Que no dicen, a ver, espérame, ¿eso dice Dios? A ver, déjame buscar. Y luego, tan simple, ¿no? Y el Señor dice que te va a bendecir, solamente cáele con esto y vas a ver tu bendición. O sea, ¿cómo no nos damos cuenta? Este es un vival que lo que quiere es sacarme mi dinero. ¿Cómo no? Es increíble. Miren, todavía a mí me impresiona hoy cuántas personas son engañadas por los medios electrónicos, por internet, pero no en fraudes más inteligentes, sino en unos pero bobos. Por ejemplo, el del correo. Ese es muy común. Nos llega a todos. Soy abogado del señor fulano de tal que vivió en Alemania. Él tenía una fortuna de no sé cuántos millones de euros, pero al morir no pudo dejar a ningún heredero. Y él pide que usted nos mande su cuenta y nosotros le depositaremos los 15 millones de euros. O sea, bueno, es que debe haber gente así, que prefiere la dulzura de las mentiras a la realidad de las verdades. Miren, en Proverbios que leímos 24:14, Dios lo dice claro. Dios lo dice clarito. ¿Quieres recompensa? Pues también piénsale. ¿Necesitas sabiduría? Vamos hacia atrás. Proverbios 13:13. ¿Quieres recompensa? Guarda mis mandamientos. Salmo 18:24. ¿Quieres recompensa? Vive con justicia. Job 15:31. ¿Quieres recompensa? No sigas como iluso vanidades. E Isaías 49:4. No pierdas tu confianza en mí.
Isaías 49:4, ¿saben qué dice? Por demás he trabajado, pero mi causa y mi recompensa están con Dios. Yo sé que a veces decimos, pastores, que sí, en serio, mire, yo perdí todo. Yo la verdad siento que fue en vano tanto trabajo. Aférrate a Dios. Isaías 49:4. Aférrate a Dios. Si quieres ver su recompensa, aférrate a Dios. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de mi Señor y mi recompensa con mi Dios. Y algo muy importante, no pidas a Dios si no quieres ser bendición a otros. O sea, necesitas pedir a Dios con un propósito más alto que el simple disfrute personal. Miren, seamos sinceros, cuando uno de nuestros hijos se acercaba, mamá, papá, ¿me das 5 pesos o 10 pesos? O aunque fuera 1 peso, te llega tu hijo, mamá, ¿me das 5 pesos? ¿Qué era lo primerito que decías? Lo primero, ¿para qué los quieres? Es lo primero. Y imagínate un hijo que te dijera, para aventarlo, tirarlo allá contra aquella barda. ¿Qué le dirías? ¿Cómo se te ocurre que te voy a dar una bendición? Porque una monedita de a 5 al final es una bendición de Dios que a través de nuestro trabajo nos la dio. ¿Cómo se te ocurre que tú la quieres para lanzarla a la coladera a ver si cae? ¿Cómo crees que te voy a dar una bendición para que la tires a la basura? En cambio, si tu hijo te dijera un propósito más alto, es que fíjate que ahorita que pasamos por aquí, vi a un niño con su mamá y el niño, yo vi que no tiene que comer. Entonces yo quería, mamá, que ahorita en la tienda le compre unas donas Bimbo y llevárselas. ¿Qué haces? Por supuesto que le das al niño. ¿O no? Así de simple. Porque miren, vean en Ruth capítulo 3, versículo 15. Dice, después le dijo, vos, a Ruth, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. El manto era como una capa. Tenlo, o sea, sosténlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y se fue ella a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que había pasado. Verso 17. Y dijo, estas 6 medidas de cebada, suegra, me las dio para usted. A fin me dijo de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Era Dios diciéndole a Ruth, yo te voy a recompensar, Ruth, pero no vivas con las manos vacías. Tienes que aprender a dar. Génesis 12:2. Te bendeciré y serás bendición. Si tú pides y pides y pides y pides a Dios, eres como la sanguijuela. Así dice Proverbios. Que te la pasas, dame, 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 dame. Dios nos da para bendecir. Dios quiere que nuestra vida sea llena de su bendición, de su presencia, para transmitir bendición a otros. De hecho, esto fue lo que le dijo Boz. Se los voy a leer en Ruth capítulo 2, versículo 11. Antes de bendecirla le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y ¿sabes? Es Dios diciendo, yo he sabido lo que has hecho. ¿Qué has hecho? Algunos oyendo decimos, he hecho mucho, pastor. Bendito sea el Señor. Él lo ha visto, Dios lo ha visto. ¿Qué has hecho? Otros decimos, pues la verdad no mucho.
A mí sí me agarró así como el sentimiento de Noemí. Me quedé, dije, yo creo que pues ya se perdió todo. Qué bueno que lo reconoces. Para que entonces no te sorprenda que no ves bendición de Dios. ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Le dijo Booz, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Dios sabe todo después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y te has aferrado a Dios, a pesar de todo lo que pasó en tu familia y de tu suegra llena de resentimiento con Dios. La nueva creyente acabó siendo la verdadera creyente. Y con tus 3 textos bíblicos y tus 3 alabanzas, está siendo más fiel que Noemí, que se sabía la Biblia completa. Eso no lo olvida Dios. Y le dijo, el Señor recompensará tu obra y te remunerará. 2 bendiciones. Te voy a recompensar, te voy a devolver lo que la vida te quitó. Y 2, te voy a remunerar. Te voy a dar el pago de tu trabajo. Remunerar, pagar tu trabajo. ¿No hay trabajo? No hay pago. Trabaja, esfuérzate y habrá pago. Su salario vendrá. Salario hay para tu trabajo, dice Jeremías 31:16. Y bueno, termino contándoles que se cumplió la promesa. Dice en Ruth 4, versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, ya que Booz la presentó como esposa. Testigos somos, dijeron los meros, los ancianos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel, como Lea. No podía haber honor más grande. 4 mujeres fundaron Israel: Sara, Rebeca, Lea y Raquel. ¿Y saben qué dijeron los ancianos? Recibimos a Ruth, no solo como mujer digna, no solo como una extranjera bienvenida, la recibimos como Lea y Raquel. Que ella sea como nuestras matriarcas, que ella sea como las dignas heroínas del pueblo de Dios. Y tú, Booz, ilustre en Éfrata. Y dice el verso 13, escuchen. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Lo aclara Dios, porque el tal Booz ya tenía sus añitos. Así que Dios lo aclara, y le dio el Señor que concibiese. Fíjense, bendijo a Ruth y bendijo a Booz. Le dio el Señor, No fue su naturaleza, porque por su naturaleza él ya estaba más para allá que para acá. Dios le concedió, le permitió que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces las mujeres le decían a Noemí, ¿se acuerdan de Noemí? Que andaba ahí, díganme Mara, amargura. Le fueron a decir, loado sea el Señor, que hizo que no te faltase pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Noemí, el niño será restaurador de tu alma. Por eso le pusieron de nombre Obed, que significa Dios restaura. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Le estaban diciendo, perdiste 2 hijos, pero ganaste no una nuera, una hija, en verdad, una hija. Dios recompensa, devuelve lo perdido, y Dios remunera, porque dice, y tomando Noemí el hijo, al pequeñín, lo puso en su regazo, y fue su aya. ¿Ven? Y ahí andaba la abuelita cargando a Obed
Y otra vez, ya no me digan, Mara, no me digan que van a espantar al niño. Soy Noemí, placentera, feliz, y veía a su nietecito. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. No dice la Biblia, le nació un hijo a Ruth. No, era tanto su amor. Era volver a ver a Malión, a Kelión. Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Por cierto, termina así diciendo. Por cierto, Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David, del rey. 1000 años después, de David nació el Salvador del mundo, Cristo Jesús. ¿Saben qué significa? Que Dios siempre estuvo allí, en ese drama familiar, en esas viejas y nuevas normalidades. Dios siempre estuvo allí. Y toda esa historia que vemos tenía un propósito, que naciera Obed de la casa de David, porque Boz era de Belén, y que de Obed naciera después Isaí, y que de Isaí naciera el rey David, y de la sangre de David, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No es hermoso? Pensar que todo lo que nosotros ahorita nos confundimos, nos preguntamos, todo, absolutamente todo, tendrá un propósito de gran bendición en Dios. Dios recompensa, te devuelve lo perdido. Y Dios remunera, paga el trabajo. Yo te invito a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por la bendición tan hermosa de saber que tú, Señor, recompensas y remuneras. Señor, no tengo la justicia para recibir tu recompensa y por eso te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y te recibo, Señor Jesús, como Salvador. No tengo la sabiduría para ser recompensado, pero tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, te la pida y tú darás abundantemente. No he cumplido tus mandamientos para ser entonces recompensado, pero te pido que tu Espíritu Santo me guíe a vivir una vida que te honre. Señor, gracias por hacerme saber lo que sí dice tu palabra, no lo que dicen los hombres, lo que dice tu palabra bendita. Quiero, Señor, poner mi causa delante de ti y esperar de ti la recompensa y la remuneración. Dame la fe para levantarme a trabajar y a luchar, creyendo que habrá recompensa y habrá remuneración, porque es tu promesa y tú eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.